Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy quiero platicar acerca de la pintura rupestre, especialmente relacionada con la cueva de Altamira. La cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Forma parte del conjunto Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y está situada en el municipio español de Santillana del Mar, en Cantabria, a unos 2 kilómetros del centro urbano, en un prado del que tomó su nombre. Pero la historia de su descubrimiento es realmente fascinante. En 1868, un aristócrata que cazaba en su propiedad de la provincia de Santander perdió a su perro mientras perseguía a un zorro entre los matorrales. Le oyó ladrar como si se hallara a una gran distancia, y mientras iba en su busca encontró una pequeña abertura en la que había caído el perro. Consiguió deslizarse y penetrar en las cuevas de Altamira. 7 años más tarde, un propietario local, Marcelino de Sautuola, comenzó a explorar las cuevas, avivado su interés por la impresionante colección de utensilios prehistóricos de piedra, huesos tallados y estatuillas que había visto en una exposición de París. Comenzó a excavar en las cuevas de Altamira y encontró huellas de la antigua ocupación humana. Un día del verano de 1879, su pequeña hija María, que le acompañaba, se deslizó hasta uno de los recintos de escasa altura en el que se filtraba la luz. Regresó presa de la excitación y exclamó el eureka del arte prehistórico: «Papá, papá, mira, toros pintados». Marcelino se arrastró detrás de ella hasta la pequeña sala que iluminó con su lámpara en la superficie rugosa del techo. Entonces se quedó atónito al contemplar la vívida pintura de un gran bisonte, otro y otro más. Reconoció un animal desaparecido hacía mucho tiempo, que sabía que había existido en esa región durante el Paleolítico. Sautuola llegó a la conclusión de que estas pinturas eran obra del hombre paleolítico. Y aunque era un aficionado, expuso sus argumentos a una multitud de eruditos desconfiados. Pero los expertos, con Émile Carteilhac, profesor de prehistoria de Toulouse y decano de la arqueología francesa, a la cabeza, afirmaron que las pinturas eran falsificaciones. Y su argumentación fue que en las cuevas de Altamira no había pinturas de renos, lo que resultaba sorprendente si realmente se remontaban a la llamada Edad del Reno, que es la última fase del Paleolítico. Por otra parte, la pintura de las grietas de los muros parecía indicar que había sido utilizado un pincel, lo que constituía otro anacronismo. Y finalmente les llamaba la atención que no se apreciaran restos de humo de las antorchas, famosas antorchas prehistóricas. Así que sostuvieron que esas pinturas habían sido realizadas
después del descubrimiento de la cueva por Sautuola en 1875 y lo acusaron de haber contratado a un artista francés, amigo suyo, para que pintara el techo de Altamira. Marcelino Sautuola murió en 1888 con un gran descrédito, ya que las pinturas de Altamira no habían sido reconocidas. Entonces, una serie de espectaculares descubrimientos realizados en toda la Europa occidental y suroccidental otorgaron celebridad a Altamira y credibilidad a artistas paleolíticos. En 1872, un espeleólogo francés, Émile Rivière, había realizado en Menton, en la costa azul francesa, el hallazgo excepcional de un esqueleto humano del Paleolítico con un tocado ornamental, lo que demostraba que los ritos funerarios habían comenzado mucho antes de lo que se habían imaginado. Y en 1895 se le pidió que acudiera a examinar una cueva recién descubierta, la Grotte de la Motte, en la Dordoña, que al igual que la de Altamira, fue hallada accidentalmente cuando un agricultor local que estaba despejando una cavidad rocosa para guardar sus herramientas, descubrió sus muros. Varios niños se arrastraron hacia el interior de la cueva a lo largo de un centenar de metros e informaron la existencia de imágenes de animales grabadas en los muros y el techo. Rivière confirmó que estas pinturas eran obra de artistas prehistóricos. Incluso encontró una lámpara de piedra decorada que podía haber sido utilizada por estos artistas. En 1901 se descubrieron nuevas cuevas en la Dordoña, en Combareles y Font de Gaume, que contenían una fantástica colección de dibujos, pinturas y grabados que empezaron también a ser atribuidos a personas de la era paleolítica. Un año después, la Asociación Francesa por el Avance de la Ciencia convocó una reunión en la Dordoña para examinar las pinturas y afirmaron que databan del Paleolítico. El profesor Cartaillac decidió entonces acudir con el joven abad Henri Breuil a examinar de nuevo la cueva de Altamira. Henri Breuil fue un abad naturalista, arqueólogo, prehistoriador, geólogo y etnólogo francés que llegó a ser una figura influyente y muy conocida en el campo de la arqueología, donde dejó una huella indeleble, siendo pionero en el estudio del arte paleolítico de las cavernas. En cualquier nuevo descubrimiento de pinturas o cuevas, Breuil era uno de los que normalmente se encontraba presente. Cuando el profesor Cartaillac y Breuil llegaron a la cueva de Altamira, el entusiasmo fue tal que les hizo permanecer ahí durante un mes, en el cual Breuil copió laboriosamente las pinturas, tumbado sobre unos sacos de pala y alumbrándose tan solo con velas. En muchos sentidos, los dibujos realizados por Breuil son más precisos y vívidos que las fotografías en color tomadas posteriormente. La superficie irregular de la roca puede distorsionar la imagen fotografiada y hace más difícil descifrar los grabados. Pero las admirables copias de Breuil que vemos en la imagen en color permitieron dar forma a la visión que tenemos del arte paleolítico. El profesor Cartaillac se disculpó
con Marcelo Sautuola, muerto hacía ya bastante tiempo, en un artículo que escribió sobre Altamira en 1902, en el que se confesaba culpable de un error que había perpetuado durante 20 años, de una injusticia que debía ser abiertamente admitida y reparada. Durante esos 20 años, el mundo de la cultura había revisado por completo su visión de los poderes creativos del hombre prehistórico. Una vez confirmada la autenticidad de Altamira, el testimonio adicional de sus poderes resultó abrumador. No sabemos cuál fue la función del arte paleolítico. Es totalmente desconocida. Al principio se pensó que estas obras se hacían solo por motivos estéticos, tal vez como decoración. Y aunque nadie niega que los artistas paleolíticos debieron sentir satisfacción por la belleza de estas representaciones, se considera que más bien tenían un significado de carácter mágico religioso. No se pueden hacer más precisiones al respecto. Hay algunas teorías, pero sin pruebas sólidas. Lo cierto es que antes del desarrollo de la escritura, las sociedades humanas posiblemente ya registraban mediante la pintura y el grabado en piedras una gran parte de sus vivencias, de sus pensamientos y creencias. Expresadas de una manera muy sintética, estas manifestaciones son el reflejo de la capacidad creativa e intelectual de la humanidad para abstraer y representar su realidad. Muchas gracias por acompañarme en este corto recorrido por las cuevas de Altamira. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.